Esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso segundo medio A en la unidad de números reales. El objetivo es comprender el concepto logaritmo, su relación con las potencias, las raíces y sus propiedades. Vamos a comenzar con la ruta de aprendizaje. En una primera instancia vamos a hacer la conexión entre los contenidos ya vistos y los nuevos. Luego vamos a trabajar los logaritmos y sus propiedades. Y aquí vamos a hacer la primera actividad, que va a ser comprender la noción de logaritmo. Luego viene la segunda actividad, que va a ser aplicar la definición del logaritmo. Y finalmente la tercera actividad, que va a ser aplicar las propiedades de los logaritmos. Y para cerrar la clase vamos a hacer el cierre con un pequeño resumen y luego viene la autoevaluación. ¿Ya? Vamos a ver la primera parte, que es conectar con lo que ya se conoce o se sabe. Entonces tenemos la expresión a igual b elevado a n. Si designamos x como el valor de la incógnita y la vamos cambiando de posición, en la igualdad se van a tener los siguientes casos. Entonces vamos a ocupar la primera expresión que está acá arriba y vamos a ir colocándole x a cada una de las partes y ver qué pasa. Por ejemplo, en el primer caso, lo que no se va a conocer va a ser el valor de a, entonces va a llevar el valor x. Entonces va a ser x igual b elevado a n. Lo vamos a hacer con un ejemplo numérico, entonces vamos a escribir x igual y vamos a reemplazar los valores de b y n por 2 elevado a 5. En este caso va a quedar x igual 32, porque nos va a quedar la potencia de 2 elevado a 5. En este caso, esto que estamos haciendo se llama potenciación. Para, para el segundo caso, vamos a tener que el valor que no se conoce va a ser el valor de la b, entonces nos va a quedar a igual x elevado a n. En un ejemplo nos va a quedar 32 igual x elevado a 5. Para sacar el exponente 5 debemos aplicar raíz quinta a ambos lados de la igualdad. Nos va a quedar raíz quinta de 32 es igual a raíz quinta de x elevado a 5. La raíz quinta de 32 es 2, porque 2 multiplicado por sí mismo 5 veces nos va a dar 32. Y acá, como es el exponente igual al índice de la raíz, nos va a quedar simplemente x. ¿Ya? A este procedimiento que hicimos se llama radicación, ¿ya? Que es el proceso de las raíces. Y en el tercer caso, el valor que vamos a desconocer va a ser el exponente de la potencia. En un ejemplo nos va a quedar 32 igual 2 elevado a x. Entonces acá para encontrar el valor de x debemos ver a cuánto debemos elevar el 2 para obtener 32. En este caso x va a tener valor 5, porque 2 elevado a 5 es 32. En este caso, este procedimiento que hicimos se va a llamar logaritmación, ¿ya? Es el proceso para encontrar el exponente en una potencia. Y ahora vamos con la definición propiamente tal de logaritmo. Dice, un logaritmo corresponde al exponente al cual se debe elevar una base para obtener el valor indicado en el argumento. Entonces, logaritmo lo vamos a abreviar como log. Este número pequeño que está acá bajo el logaritmo va a ser la base del logaritmo. El número que está dentro del logaritmo va a ser el argumento. Entonces, esto que está acá se va a traducir a esta potencia, que va a ser la base elevado a n, que sería en este caso el resultado del logaritmo, me tiene que dar como resultado el argumento. ¿Ya? Teniendo cuidado que a y b deben ser números reales positivos, esa es la condición, y además la base debe ser distinta de 1. ¿Cómo se va a leer esto? Esta expresión se va a leer como logaritmo de a en base b. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Tenemos entonces la primera expresión que sería logaritmo de 8 en base 2.
Escrito en forma de potencia exponencial, nos quedaría 2 elevado a 3 igual 8, ¿cierto? Y como lo dije antes, se va a leer como logaritmo de 8 en base 2, cuya base va a ser 2, el argumento 8, y el valor del logaritmo en este caso es 3. En el segundo ejemplo tendríamos logaritmo de 9 en base 3. En este caso va a ser 3 elevado a 2. Y eso nos va a dar igual a 9. La base va a ser 3, el argumento 9 y el valor del logaritmo va a ser 2. ¿Ya? Recuerde que para calcular un logaritmo sería a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé como resultado 9. En este caso va a ser 2. ¿Ya? En el siguiente sería logaritmo de un décimo en base 10. Acá, escrito en forma exponencial, sería 10 elevado a menos 1. Y eso recuerde que si el exponente es negativo, se invierte el valor de acá y nos quedaría 1 partido en 10. Entonces la base va a ser 10, el argumento un décimo y el valor menos 1. Y acá sería logaritmo de 1 en base 5 medios. Escrito en forma exponencial nos quedaría 5 medios elevado a 0. Recuerde que todo número o expresión elevado a 0 es 1, donde la base va a ser 5 medios, el argumento 1 y el valor del logaritmo va a ser 0. Y en el último ejemplo tenemos logaritmo de 4 en base 16, escrito en forma exponencial nos va a quedar 16 elevado a un medio igual 4. La base va a ser 16, el argumento 4 y el resultado un medio. Ya, y ahora pasamos a la actividad número 1, cuyo objetivo es aplicar la definición del logaritmo para determinar el valor de ciertas expresiones. Este ejercicio está sacado de la página 52, el primer ejercicio. Dice, aplica la definición de logaritmo, comprueba si las afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en el caso de que no sea correcto y escribiendo su valor que corresponda. En el primero tendría que verificar usted escrito en forma exponencial si 5 elevado a 2 me da como resultado 25. Y ahí ver si es verdadero o falso. En el segundo sería 2 elevado a 0,5, que en este caso en fracción sería un medio. Recuerde que el exponente fraccionario equivale a una raíz. Y ver si en ese caso me da 0,25. Lo mismo va a pasar con el C, sería 9 elevado a 2, tiene que ver si su resultado es menos 3. En el D sería 1 elevado a 0, si su resultado me da 3,78. Acá, cuando no aparece la base escrita, la base es 10. Ya lo vamos a ver más adelante, pero acá, en estos casos, la base de estos logaritmos es base 10. Para la actividad 2, es el ejercicio 3 de la página 52 del libro, dice determina en cada caso el valor de A. ¿Ya? Este ejercicio es parecido a lo que hicimos al principio, donde estaba la radicación, la potenciación y logaritmación. Entonces, en este caso, el A sería nuestra incógnita, el valor que no conocemos. Por ejemplo, acá sería 4 elevado a A igual 2. ¿Qué valor debería tomar A para que me dé como resultado 2? ¿Ya? Acá en el B sería A elevado a 3 igual 8. Y así sucesivamente tiene que ubicarlo en alguno de los tres casos que vimos al principio y calcular el valor de la incógnita, que en este caso es A. Bueno, y aquí a modo de recordatorio, si está elevado a un exponente negativo, que en este caso menos 1, recuerde que si es un número entero, quedaría 1 partido por el número entero, y si es una fracción, se invierte el orden del numerador con el denominador, se invierte la fracción. Ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos.
la primera propiedad es si en un logaritmo no aparece indicada la base, entonces la base es 10. Como les decía anteriormente en la actividad, cuando la base del logaritmo no está indicada, esa base siempre es 10, ¿ya? Eso hace referencia a la primera propiedad. La segunda propiedad dice el logaritmo de la base es 1. Si el argumento y la base son iguales, ese logaritmo inmediatamente vale 1. Su valor es 1, ¿ya? Esta propiedad es bastante importante. ¿Ya? Aquí vienen unos ejemplos. Por ejemplo, acá dice logaritmo de 6 en base 6. Inmediatamente va a ser 1 su valor. Lo mismo acá, logaritmo de raíz de 2 de base raíz de 2 va a ser igual 1. La tercera propiedad dice logaritmo de la unidad es 0. Si el logaritmo en cualquier base, su argumento es 1, ese logaritmo inmediatamente su valor es 0. ¿Ya? Aquí vienen unos ejemplos. Dice logaritmo de 1 en base 12 va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a ser 12 elevado a 0, me tiene que dar como resultado 1. Entonces siempre se va a elevar a 0 para que el resultado sea 1. ¿Ya? La siguiente propiedad hace referencia al logaritmo de un producto. Si en el argumento yo lo puedo descomponer en un producto, ese logaritmo yo lo puedo separar en una suma del logaritmo de b en este caso más el logaritmo de c, de los factores, ¿ya? Puedo descomponerlo en una suma. Pero hay que tener cuidado porque no va a ser lo mismo que yo lo descomponga en un producto de los factores, como en este caso. Eso no se puede hacer. Esto. Y tampoco descomponer en una suma, tampoco va a ser equivalente. Ya tener cuidado. La única forma de descomponerlo es la que está en el recuadro. Para el logaritmo de una división va a pasar exactamente lo mismo, pero a diferencia del producto se va a descomponer en una resta, se va a poder separar cuando el argumento haya una división. Y también va a ser distinto que yo esta división la descomponga en división de logaritmos y la resta tampoco se va a poder separar en una división. Ya tener cuidado ahí. La única forma es la que está en el recuadro. La siguiente propiedad es logaritmo de una potencia. Si en el argumento está escrito como una potencia, el exponente puede pasar multiplicando el logaritmo de esta manera. ¿Ya? Puede salir fuera multiplicando el logaritmo total. Y en el logaritmo de una raíz, que sería la siguiente propiedad, va a pasar algo similar. Recuerde que las raíces se pueden escribir como potencias de exponente fraccionario y estas van a pasar a su vez el exponente fraccionario multiplicando al logaritmo, como aparece acá. Algunos ejemplos de las propiedades. Acá tenemos una división, ¿cierto? En el argumento tenemos una división. ¿Cómo lo vamos a separar? Como logaritmo de 3 en base 2 menos logaritmo de 8 en base 2. Eso nos va a quedar como logaritmo de 3 en base 2 menos, y el 8 lo podemos escribir como una potencia de base 2 y exponente 3, y vamos a ocupar acá la propiedad de pasar multiplicando el exponente al logaritmo. Entonces nos va a quedar en la primera parte igual, logaritmo, porque este no es exacto, logaritmo de 3 en base 2, y acá nos va a quedar la base y el argumento van a ser iguales, recuerde la propiedad, y eso va a ser 1. Y 1 por 3, 3. Por eso este resultado acá es 3. ¿Ya? Acá va a pasar algo similar. En el segundo ejemplo, recuerde que una raíz cuarta sería lo mismo que decir 17 elevado a un cuarto. Entonces un cuarto va a pasar multiplicando al logaritmo de 17 en base 9 más, y acá va a ser 17 elevado a 3 cuartos,
Y esos 3 cuartos van a pasar multiplicando el logaritmo de 17 en base 9. Y si se fija, ambos logaritmos son iguales. Y si yo los sumo, solamente estoy sumando los coeficientes numéricos, estos. Un cuarto más 3 cuartos es 1. Entonces me va a quedar un logaritmo de 17 en base 9. Para el siguiente ejemplo, el 125 de ese argumento lo podemos escribir como potencia. Entonces nos va a quedar logaritmo de 5 elevado a 3 en base 5, porque 5 elevado a 3 es 125. Y este exponente va a pasar multiplicando el logaritmo. Ya todos estos exponentes pasan multiplicando. Y el 625 también lo puedo escribir como potencia, que sería 5 elevado a 4. Ese 4 va a pasar multiplicando el logaritmo. Y si se fija, nos van a quedar el argumento y la base iguales. Por la propiedad, inmediatamente van a valer 1. Entonces va a quedar 3 por 1 y 4 por 1. Y finalmente restamos y eso da menos 1. Y en el último ejemplo vamos a ocupar la propiedad del producto. Entonces vamos a descomponer como, recuerde que este exponente va a pasar multiplicando el logaritmo 3, logaritmo de x, menos, ese menos va a ser porque este exponente es negativo. Recuerde que el producto se separaba en suma, pero más y menos nos va a quedar en una resta. Se nos va a quedar 2 por logaritmo de y. ¿Ya? Y ahí estaría usada la propiedad. Y ahora viene la última actividad, la actividad 3, que son los ejercicios 2, 3, 4 de la página 54 y 55 del libro. ¿Ya? Y hay que analizar cada una de las expresiones si son verdaderas o falsas, y ese por las propiedades que vimos recién. ¿Ya? Recuerde que el producto se separa en una suma de logaritmos, ¿ya? Y ahí va analizando cada una. Lo mismo para el 3 y 4. Y con esto ya estamos concluyendo lo que corresponde a logaritmo en esta pequeña clase. Y a modo de resumen tenemos que dado un número real positivo, a distinto de 1 y un número real c mayor que 0, se llama logaritmo de c en base a al número al que se debe elevar para obtener c. Es decir, y esto es lo más importante que vimos hoy día, la definición de logaritmo. ¿Ya? Y con esto estamos concluyendo esta pequeña clase. No se olvide completar la autoevaluación que viene al final. Y con esto me despido, que estén muy bien. Adiós.